Muy buenos días, ¿cómo están? Bien, contentos. No sé si les ha sucedido que en ocasiones no nos sentimos lo ligeros que desearíamos sentirnos y que en ocasiones nos cuesta trabajo, no siempre, pero en ocasiones nos cuesta trabajo movernos y caminar y seguir avanzando, y inclusive hasta pudiéramos identificar una especie de carga que traemos cargando sobre nosotros. ¿Les ha sucedido así? ¿A algunos de ustedes les ha sucedido así? Que a veces así nos sucede, a veces nos pasa. Voy a poner un ejemplo que espero sirva de ilustración. ¿Cuánto creen que pueda pesar esta botella? 350 mililitros. Bueno, no, son mililitros, sí, exactamente, a lo mejor 350 gramos. ¿Cuántos, o sea, qué piensan algunos de ustedes? 400 gramos, lo que sea. Bueno, esta es una carga, ¿no? Esta es una carga, es un elemento que si yo lo sostengo, bueno, estoy cargando un peso, ¿es cierto? Si yo este peso lo mantengo por un minuto, pues realmente podría decir es una carga ligera. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Es una carga ligera. Pero si yo permanezco con la botella así durante 15 minutos, este peso ya empieza a cambiar. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Sí? ¿Les parece que es lógico lo que estoy diciendo? En ocasiones, no sé si se han dado cuenta que a veces nos cansamos y entonces nada más cambiamos de lugar la carga. ¿Sí? Y entonces la carga ahora la tengo del otro lado, pero sigue siendo la misma carga. Claro, no sé si les ha pasado cuando estamos hablando por teléfono, sobre todo con el celular. En ocasiones nos pesa ya o nos sentimos incómodos del peso de haber estado cargando el celular por un determinado tiempo. Entonces, si yo esta botella de agua la mantengo aquí por espacio de unos 10 minutos, el brazo se me va a entumecer. O sea, ya la circulación va a ser diferente y entonces de pronto voy a empezar a sentir mayor peso. Es la misma carga. ¿Sí están conmigo? Es la misma carga. ¿Y qué pasa si me hago el valiente y digo, no, pues la voy a conservar esta carga por espacio de, a ver hasta dónde aguanto? Como unas 5 horas, ¿no? ¿Les parece bien el reto, 5 horas? Y entonces digo, pues durante 5 horas yo voy a mantener cargando esto y va a haber un momento en el que ustedes me van a ver sufrir y y es más, hasta a lo mejor hasta me sostengo mi brazo para aguantar, pero va a llegar el momento en el que es tal que pueda lastimarme. ¿Es cierto o no? ¿Por qué creen que me vaya a lastimar si es la misma carga? Por la permanencia, por el tiempo, porque estoy forzando mis sistemas, mis músculos a mantenerse rígidos para poder sostener la carga. ¿Es cierto o no? Entonces, lo que realmente yo tendría que hacer es deshacerme de la carga para que no sufra yo algo o sea, una afectación en mi cuerpo. Es una carga pequeña. ¿Están de acuerdo conmigo? Es una carga pequeña, no es una carga muy, muy pesada. Ahora, imagínense cuando la carga es muy pesada. Pregúntale a una persona que su situación financiera se ve afectada y que bueno, quizá el primer día, el segundo día, pues es un poco complicado, pero conforme empiezan a pasar los días, las semanas, los meses, se han dado cuenta que esa carga es sumamente pesada. ¿Qué decir? Y ahorita voy a entrar con detalle, ¿qué decir de las cargas que se llevan cuando nos hemos equivocado a lo largo de la vida?
Hay personas que esas cargas son tan pesadas que en ocasiones nos pueden aplastar, nos pueden hacer vivir en fracaso constantemente, nos pueden hacer tomar decisiones equivocadas. La carga que hay sobre un padre que se equivocó en relación a lo que debía hacer con sus hijos. ¿Se han percatado que es una carga muy pesada? ¿Cuántos saben de esto, de lo que les hablo? Hace unas semanas atrás platiqué con un padre de una nena que ella tiene un padecimiento con el que ella nació. Y deberían de ver el dolor tan grande que ese padre tiene, porque él se siente culpable. Al ver a su hija, cada vez que la ve, haciendo un esfuerzo por hacer algo, ese padre llora por dentro. Quizá no se lo muestra físicamente, pero es tan pesada la carga porque él asume que por sus decisiones del pasado o por algunas consecuencias por esa vida que llevó, hoy lleva ese peso al ver a su hija, en donde él considera que parte de esos errores hoy los está cargando la vida de su hija. De ese tipo de cargas te hablo. O la carga que lleva un hijo en el corazón producto de un padre que le abandonó. O de una hija o un hijo que tuvo que hacerse a muy temprana edad responsable de su casa. Yo creo que conociendo la historia de algunos, habemos algunos aquí que quizá desde muy temprana edad tuviste que hacerte cargo de tu familia. Y qué difícil es. Qué difícil es. ¿No les parece que es difícil? Ahora, quiero hoy animarte a que identifiquemos las cargas que pudiera haber en nuestra vida. Seguramente no habrá oportunidad de ver muchos aspectos que están alrededor de un mensaje o de un tema como este, pero yo te animo para que en la medida de lo posible tomes la decisión de buscar y de identificar esas cargas que están ahí y que invariablemente, al ser tan pesadas, al no identificarlas debidamente y no hacer nada al respecto, porque como les decía, yo puedo permanecer con la botella aquí durante mucho tiempo y no hacer nada para evitar esa carga. ¿Sí? ¿Sí están conmigo? Necesito identificar esas cargas. Es más, les voy a decir algo en relación a las cargas. Hay cargas que no deberías llevar y que sin embargo las hacemos nuestras. ¿Cuántos saben de lo que les estoy hablando? Cargas que no deberíamos llevar, pero sin embargo traemos y que, bueno, de alguna manera esa carga la hemos asumido como una responsabilidad. Y que entonces esa responsabilidad que está ahí sobre nosotros, si no es una carga que debamos llevar, entonces nos va a hacer daño y nos va a imposibilitar para llevar las cargas que realmente deberíamos llevar. Porque déjame decirte, en la vida hay cosas con las que tendremos que soportar nosotros mismos, y te hablo de responsabilidades que no podemos hacer a un lado en nuestra vida. Es necesario identificar las cargas o identificar también aquellas que no son nuestra responsabilidad, o hay cargas que si bien por un tiempo las debimos llevar, llega el momento en el que debemos dejar a un lado. ¿Sí? O sea, hay cargas que yo ya no debo llevar. Yo lo quisiera ilustrar como el sobreequipaje. ¿Alguna vez han viajado con sobreequipaje? Algún esposo ha de decir, sí, yo sé lo que es eso. Yo sé lo que es pagar sobreequipaje. Hay quienes pues llevan muchas cositas en una maleta, pero no una maleta, sino llevan dos.
o pueden llevar hasta 3 maletas. Y por si acaso, y por si no me quedan los zapatos, y por si esto, y por si lo otro, y por si aquello. Y recuerdo, fue por necesidad. Estábamos viajando, mi esposa y yo, estábamos viajando íbamos a Alemania, ¿no? Bueno, íbamos a Alemania, y qué complicado es moverse cuando traes sobrecarga. Complicadísimo. ¿Cómo sufres, en esa ocasión, pues cuando alguien se entera que vas a hacer un viaje y tiene un familiar, pues te pide de favor que le lleves algunas cositas. ¿Sí les ha pasado? Así que ahí te encargo. Y bueno, pues yo estaba muy feliz de poder servir, pero estaba yo muy arrepentido cuando yo estaba corriendo en el aeropuerto, ¿no? Para esto, el avión en el que íbamos, porque era una conexión. ¿Alguno sabe lo que es eso? Cuando estás en conexión y que tienes así como dices, no, que llegue y que tenga que alcanzar el otro avión y bueno, tú quieres pues ir con todo planeado, pero no llevábamos la jaula del perico porque no se podía. Sobrecargados. Pues ahí nos ven a Eugenia y a mí corriendo como locos y luego, no, que saca estas cosas, porque para esto, pues como íbamos a cruzar, pues tienes que sacar algunas cosas porque si no te las van a detener. Y, bueno. ¿Y sabes qué pasa cuando llevamos sobrecarga? Te angustias. Te angustias. Y déjenme decirle algo en cuanto a las cargas. Si no identificas las cargas de las que debes deshacerte, lo más probable es que te hagan un daño tremendo. ¿Saben? Cuando llevamos cargas que no deberíamos llevar ya, o no hemos aprendido a descansar, porque también hay momentos en los que se requiere descansar. Y sabes, momentos como este son momentos para descansar. Son momentos para, bueno, a ver, ahorita es mi tiempo a solas, es mi tiempo con Dios. Sí hay una situación de trabajo, sí hay una situación de negocios, sí hay una problemática en el hogar, pero este es mi tiempo porque voy a descansar de esa situación que está ahí constantemente en mi vida. ¿Sí estás entendiendo? Sí voy a descansar del conflicto que hay en la oficina, sí, a lo mejor sí hay un problemón ahí y sí están despidiendo a muchas personas, pero hoy voy a descansar, voy a estar en paz, voy a estar tranquilo, me voy a recuperar. Qué alivio tuvimos Eugenio y yo cuando pudimos descansar después de esa carrera que pegamos, y nunca se nos va a olvidar ahí en el aeropuerto de Madrid, en Barajas, ahí correr y cuál es la puerta y total que gracias a Dios uno que estaba ahí en el mostrador se apiadó de nosotros porque teníamos que ir porque además te tocan los trayectos más largos, ¿no? Así lejísimos. A ver, quién sabe qué cara nos vería, ¿verdad? Nos ha de haber visto una cara de aflicción, así como que dijo, a ver, pásenle para acá, y total nos recibió las maletas y qué descanso cuando aligeramos la carga. Es más, yo creo que algunos de ustedes ya hasta se cansaron, nada más de haberles contado. Qué importante es deshacernos de las cargas, porque nos roba energía, porque inclusive nos puede desviar del propósito que Dios tiene para nuestra vida. He visto que hay personas que guardan cargas por años, la carga de esa ofensa que tuvo o ese daño que recibió en su vida, y que Mao, ayúdame con ecualízamelo por favor. Esa carga que está ahí, que a veces y no perdonamos, no damos la oportunidad para que eso se restaure en nuestra vida. Creo que tengo eco, Mau. No nos damos tiempo para ser restaurados. Y entonces esa carga que traemos en el corazón no solamente nos afecta a nosotros, sino que afecta a los demás. Se llama amargura o resentimiento.
¿Se han fijado qué difícil es vivir con amargura? Qué difícil es vivir con la carga del un día te la voy a cobrar, un día vas a ver cómo lo voy a hacer, cómo te voy a pagar de la misma forma que lo hiciste conmigo. Entonces, yo quiero animarte esta mañana, quiero animarles esta mañana para que una vez identificadas las cargas, que seguramente es un proceso de mucho tiempo, no es un proceso inmediato. Las cargas no es algo de lo que nos deshacemos hoy por completo, sino es algo en donde va siendo evidente que traemos una carga que no debemos tener ya sobre nosotros por algo que Dios ya nos dijo. De hecho, ustedes habrán visto en la escritura o alguien habrán escuchado decir, debes de dejarle tus cargas a Dios. La pregunta es, ¿y cómo se las dejo? Y el primer paso tiene que ver con identificar las cargas, si no, ¿qué le vas a dejar? ¿Sabes qué sucede a veces? Creo que quedó muy abajo ahora. ¿Sabes qué sucede a veces? Que en ocasiones simplemente lloramos un poco o nos lamentamos, pero realmente no identificamos la carga. O nos sentimos medio incómodos. ¿No les ha sucedido? Nos sentimos medio incómodos. Hay ocasiones en las que he detectado o he visto, por ejemplo, la alteración de la presión arterial. Puede ser por causas del organismo, por alguna falla que está habiendo, inclusive en el sistema renal. Puede llegar a ser producto de una falla en el sistema renal, pero a veces simple y sencillamente es un tema emocional. Y que el médico dice, oiga, usted me ha dicho que es cristiana, ¿verdad? Creo que ahí les dan muy buenos consejos. Creo que ahí les hablan de la paz de Dios. Sí me consta que hay médicos que llegan a decir eso. Oiga, está muy bueno eso que usted me comparte. Pues échele ganas ahí. Sí, ahí donde va y ponga mucha atención. Necesita calmarse. Cálmese, doña Juanita. Cálmese. A ver, todo lo que tiene es que emocionalmente de repente se sale de control el tema. Oiga, ¿y no me va a recomendar nada, doctor? No, que tenga paciencia, tome las cosas con calma, no se altere, no esto o no aquello. Ve conmigo, por favor, a la primera diapositiva. De hecho, les mandé por ahí por el WhatsApp, les mandé estas notas y le llamé a la conferencia Aligerando la Carga. Por favor, la siguiente, David, gracias. Entrégale tus cargas al Señor y Él cuidará de ti, no permitirá que los justos tropiecen y caigan. ¿Qué dice ahí? Encomienda al Señor tus afanes, tus cargas, y Él te sostendrá, no permitirá que el justo caiga y quede abatido para siempre. De hecho, leímos la nueva versión internacional y también la nueva traducción viviente. Entonces, ¿qué dice? Entrégale tus cargas al Señor. Esas situaciones que están ahí en nuestra vida, y ahorita vamos a ver algunos ejemplos prácticos rápidamente de cómo es el proceso para entregarle al Señor nuestras cargas. Porque se han percatado que a veces conferencias van, conferencias vienen y seguimos con las mismas cargas. Seguimos con la misma tristeza. Seguimos con el mismo agobio, seguimos con los mismos problemas, seguimos con la misma depresión, seguimos con los mismos conflictos, porque a Dios no le hemos entregado realmente nuestras cargas. Definición de carga. Si ustedes están siguiendo sus notas, ahí las notas dicen. La definición simple y sencillamente del diccionario de carga es cosa que genera peso o presión respecto a otra o a la estructura
que se transporta, ya sea sobre la espalda o sobre los hombros del individuo. O sea, la carga es algo que se deja caer, que es sostenido por algo. Eso es lo que sucede cuando tú sostienes con tus propias fuerzas, por ejemplo, un conflicto. ¿Quién de nosotros no ha tenido conflictos? ¿Y sabes qué sucede? Esos conflictos los soportamos sobre nuestra vida. No estamos poniendo en Dios, no estamos dejándole a Dios que Él nos ayude a llevar esa carga, sino que nosotros mismos la llevamos. Hay padres que llevan la carga de la salvación de sus hijos. Déjenme decirles de otra manera esto. Padres y madres que viven afligidas por el futuro de sus hijos en cuanto a su salvación. Y de nada sirve estar preocupados. De nada sirve llevar esa carga si no es que la deposito en Dios. Te voy a explicar cómo. Cuando tú puedes descansar o descansas en Dios, es cuando sabes que Dios ama más que tú, más que lo que podrías amar tú a tus hijas y a tus hijos. Porque hay padres a los que se nos puede ir la vida con la condición en la que viven los hijos. ¿Estás entendiendo? ¿Qué hago o qué va a hacer mi hija o mi hijo si el día de mañana yo me muero? Y entonces el tema es que algo hará. Yo se lo he dicho a los papás. El tema es que la vida que tengo hoy no la disfruto. La vida que tengo hoy estoy sobresaltado. La vida que tengo hoy no la puedo disfrutar. No puedo disfrutar lo bueno que tengo, no puedo disfrutar nada porque solamente estoy pensando en el fracaso o en la condición en la que ese hijo se encuentra. Y entonces lo que estoy haciendo es que estoy dejando que todo ese peso esté sobre mí. No estoy dejándole ese peso a Dios. Y al no dejarle ese peso a Dios, ¿sabes qué? Yo me equivoco. Y entonces hago lo que yo creo le va a servir. Y entonces a veces me puedo equivocar consintiendo cosas que ya no debería consentir. O tomo actitudes incorrectas que Dios no me ha pedido, como el hecho de voy a forzar a mi hijo o a mi hija por todos los medios para que conozca a Dios. Y entonces, ¿sabes qué sucede en el corazón de ese hijo o de esa hija? Genera rebeldía. Y entonces genera distanciamiento. Oye, mamá, pues ese es tu rollo, ¿por qué me quieres involucrar a mí en tus rollos? ¿Estás entendiendo? Aunque tú sabes lo que puede pasar en esa hija o en ese hijo si no camina debidamente. Entonces la persona carga sobre ella o sobre él las presiones. Es que se está equivocando. Sí, como tú y como yo nos equivocamos. Es muy difícil que nuestros hijos vean la vida desde la misma óptica que nosotros. Ya se los dije la vez pasada. Es muy difícil, porque ellos tienen su propia forma de ver la vida, sus propios fracasos, muchas cosas. Ahora, ¿cómo es que una mamá o un papá descansa de esa carga? Viniendo a Dios, haciendo lo que Dios le dice con sabiduría, de una vez te lo voy a decir, orando por ese hijo y esa hija, y realmente descansando en Él. ¿Es posible descansar? Sí es posible descansar, si buscas a Dios realmente. Si no, entonces, pues mantente ahí sufriendo el tiempo que tengas que sufrir, hasta que entiendas que esa carga puede aplastar. ¿Y sabes qué es lo peor? Puede dañar más aún la relación con ese hijo o con esa hija. ¿Estás entendiendo? Es que, ¿qué va a hacer? Y va a fracasar y se va a perder. Haz la parte que a ti te toca. Por eso lo importante es identificar las cargas de qué soy realmente responsable en esta etapa.
¿Cuál es realmente mi responsabilidad? ¿Sabes? También sucede en el caso contrario. Hay hijos que viven con la carga de sus padres inadecuadamente. Hijos que son gobernados, lamentablemente, por los caprichos de su padre o de su madre, que son gobernados, y no porque no tuvieran que verlos, sino porque ellos llevan una carga que no les corresponde. ¿Me estás entendiendo? Hijos que tienen que tomar decisiones, que están entre la espada y la pared, entre su hogar y la familia parental, entre los padres y la familia. No sé si alguna vez te ha tocado ver un caso así. Entonces, como la persona no está identificando las cargas adecuadamente, la carga que debería llevar, entonces asume que la responsabilidad total es de sus padres. Y entonces empieza a haber un desequilibrio. Y no estoy diciendo que los hijos deban de desentenderse de los padres, porque la Biblia dice: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Pero tienes que identificar cuál es tu carga. Porque si no, esa carga, ¿sabes qué va a hacer? Puede llegar a destruir tu relación matrimonial. ¿Estás entendiendo? Puede destruirla. Hay hijas que lo primero es su mamacita santa. Y después, mi mamacita santa. Y hasta el último, mi mamacita santa. Te lo digo con respeto. O sea, no es que esa mamá no sea valiosa, no sea importante, no es que ese papá no sea importante, no sea valioso. El tema es que cuando los dejo, cuando se convierten en una carga inadecuada para nuestra vida, nos va a hacer daño. Llévale al Señor tus cargas. ¿Sí? ¿Sí estamos comprendiendo? Entonces, carga en el original. Ponme la siguiente, por favor, David. En el original, la palabra carga tiene una amplia aplicación en la Biblia. De hecho, yo sé que alguno debe estar pensando en Mateo, en donde dice: vengan a mí los que están trabajados, cansados y cargados, y yo les haré descansar. Pues no les voy a predicar de eso, porque esa porción no tiene que ver nada con las cargas humanas que tenemos. Ahí estaba hablando de otro tipo de cargas, de las cargas que los fariseos habían impuesto. Fíjate bien, los fariseos habían impuesto, la religión había impuesto sobre los creyentes. Las tradiciones que hacen tanto daño a las personas. De eso estaba hablando Jesús ahí. Cuando te pones a estudiar a fondo, porque tienes que ir al contexto, de eso estaba hablando Jesús. Vengan a mí los que están cansados y cargados del fariseísmo, de la religión, de los preceptos, de gánate la salvación por obras. A eso se estaba refiriendo Jesús, no a las cargas que tú y yo llevamos todos los días. Vamos a continuar. Definición de carga en el griego. Es la palabra airo y significa levantar, fíjate bien, cargar, tomar sobre sí y llevar lo que ha sido levantado físicamente. De hecho, se usa mucho físicamente, o sea, para expresar algún aspecto físico. Aplicado a la mente. Dice, se usa más frecuentemente, o aplicándolo a la mente, suspender, mantener en suspenso. ¿Se han dado cuenta? Eso es muy interesante. ¿Se han dado cuenta cuando alguien se tarda un diagnóstico en llegar? Hay un suspenso, ¿no? Así hay como una pausa, así. Y los días se te hacen larguísimos. Esa es una carga. O sea, no está definido. Es la sensación que se tiene cuando hay un conflicto con alguien y no lo has resuelto. ¿Sí se han percatado que a veces tenemos conflictos no resueltos? ¿Qué alivio tienes cuando hay ¿cómo se llama? Una reconciliación o nos volvemos a encontrar?
No lo van a creer, pero esta semana que ha pasado, he tenido una de reencuentros que ustedes no se lo pudieran imaginar. Tuve el reencuentro con una persona cercana a mi vida que tenía 12 años que no teníamos comunicación. Y pues yo realmente, Dios conoce la verdad, ese tema como que ya lo había puesto. Hay temas que uno los deja guardaditos en la gaveta, ¿verdad? ¿Es cierto o no? Dice, este tema se va al baúl de lo guardado. Y ya, no, como que no pasa nada, como que simplemente está guardado. Pero Dios, que está interesado en nuestra vida, hace que las cosas sucedan para que nosotros estemos completamente ligeros. Es cuando alguien te hizo algo y dices, pues ya está perdonado eso. Pero ahí lo tienes guardadito. Ahí tienes guardadito el tema, ¿no? Porque llega el momento en el que vas a tener que hablar de eso. Y entonces no hay mejor cosa que hacerlo en Dios. Y cuando sucede, ¿qué crees? Te sientes ligera, te sientes ligero. No sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de hablar con alguna persona que les dañó. Hay veces que tenemos oportunidad, hay veces que no lo tenemos. O tienes la oportunidad de aclarar con un ser apreciado y amado y le dices, oye, a ver, pues yo nunca tuve nada en contra tuya. Y la otra persona dice, pues yo tampoco. ¿Y entonces por qué nos dejamos de hablar tanto tiempo? Y sabes, ese lapso de tiempo que llevamos en el que no nos hablamos, llega un momento en el que te incomoda y te pesa. Es una carga porque tiene relación con personas cercanas a esa persona que apreciabas o que tenías cariño por ella y que hoy ya no te hablas y dices, ay, ¿y si va? Podría decir la otra persona o yo, ¿y qué vamos a hacer? ¿Y qué nos vamos a decir? Se convirtió en una carga. ¿Estás identificando? Y entonces de repente pues ya ni quieres. Es más, me ha sucedido, hay personas que no vuelven a la congregación. ¿Sabes por qué? Por la carga que sienten en relación, no, y si me ve, y voy a tener que aclarar. No son una, son muchas personas que ya no volvieron a una congregación producto de que se enojaron con alguien. Y yo de repente digo, ¿y yo qué te hice? Pues si yo ni enterado estaba. No, es que fulana de tal no me vio bien, y es que esto, y es que me armó un chisme, y bueno, ¿y yo qué? ¿Estás entendiendo? Es suspender, mantener en suspenso, quitar lo que está unido a cualquier cosa, sacar o quitar, usado de Cristo al quitar el pecado. ¿Sabes? Cuando el pecado es quitado de nuestra vida, es aligerada la carga en nosotros. Voy a volver a repetir esto. Cuando hemos sido realmente perdonados, nos sentimos ligeros. Déjenme decirles algo entre paréntesis. Si tú llegaste al cristianismo, fíjate bien lo que te voy a decir, pon mucha atención. Si tú llegaste al cristianismo y no tuviste la oportunidad de recapacitar sobre tu pasado, y no fuiste consciente de que tú no fuiste el que lo buscaste a él, sino que él estaba buscándote a ti. Y no eres consciente de que en tu condición, por buena o bueno que haya sido, necesitas un Salvador. Necesitas alguien que cancele la deuda que había por el pecado que cometiste, y hay un profundo arrepentimiento por esa condición que se vivió, y no experimentas esa liberación, ese dejar a un lado esa carga, entonces tendrías que preguntarte si realmente lo conociste. ¿Estás entendiendo? No es solamente dejar de creer en algo, significa experimentar
lo que se siente el no vivir con el peso del pecado que había sobre nosotros. Por las caras que les veo, creo que no me di a entender. Cuando tú y yo venimos a Jesús, ya traemos una historia en la que seguramente nos hemos equivocado. Y sabes, para algunos hay equivocaciones muy grandes. Y no porque las compares con otras, porque cada uno de nosotros sabemos lo que hay en nuestra vida. Cada uno de nosotros tenemos una historia, cada uno de nosotros tenemos vivencias. Y es muy complicada a veces nuestra vida. Si tú no experimentaste después de venir a Jesús una liberación de ese peso que había sobre tu vida, si no experimentaste un quebranto producto de decir, ya he sido perdonada, ya he sido perdonado, por favor, échate unos pasos hacia atrás en tu vida y entonces empieza a reconsiderar que necesitas un Salvador. Porque si no, entonces nada más habremos cambiado el lenguaje. Nada más habremos cambiado el lugar donde nos reuníamos o el lugar donde íbamos. Pero realmente nada ha sucedido. Esa carga que había sobre mí, la sigo llevando. Déjame decirte algo, cuando tú vienes y te arrepientes con todo el corazón y le pides perdón a Él, Él te perdona en ese instante, sin importar el pasado terrible que hayamos tenido, sin importar los fracasos a los que me haya enfrentado, sin importar el daño, fíjate bien, el daño que hayas hecho. El tema es que como no siento esa liberación de ese peso, entonces sigo cargando con la misma culpa del pasado. Sigo cargando con el mismo peso de mis errores. Y no significa que automáticamente desaparezcan las consecuencias. No van a desaparecer seguramente muchas de las consecuencias, pero te vas a sentir ligera, te vas a sentir ligero, porque el haber sido perdonados por Dios trae liberación. Te vas a sentir como si, más bien eso, como quitado un peso de ti. Y entonces ves con más claridad y entonces llegas a ser más objetiva, llegas a ser más objetivo en relación a lo que tienes que hacer en la vida. Sabes que no hay méritos que puedas hacer para ganarte la salvación o lo bueno que Él te ofrece. La salvación es por gracia. Y te tengo una noticia: nos seguiremos equivocando mientras estemos sobre la tierra. Nos vamos a seguir equivocando y tendremos que experimentar constantemente la liberación de ese peso que hay sobre nosotros. Te hablé al principio de esta charla el dolor que siente un papá cuando ve a su hija con esas consecuencias. Me puedo imaginar el corazón que siente un padre cuando ve a uno de sus hijos hundido en la misma condición en la que él estaba. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Así dice la Escritura, ¿no? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero para eso, para que esa carga ya no esté más ahí, necesita haber un profundo arrepentimiento, no mediante las obras, sino mediante la confianza y la fe puesta en Dios, que Él murió por nosotros y pagó el precio que nos tocaba a nosotros. Y entonces tengo que caminar para saber qué debo hacer. La vez pasada les hablé de sabiduría, porque necesitaré saber qué hacer. Sí, ya me arrepentí de mis errores. Sí, ya me arrepentí de lo que hice en el pasado, pero ahora necesito sabiduría. Ya no necesito llorar más para ser perdonado. Ya he sido perdonado. Lo que necesito es ahora, con la sabiduría de Dios, restaurar esas ruinas que están ahí seguramente,
las cosas, ¿cuántos de ustedes saben que no cambian en un instante? Sí, no cambian en un instante. ¿Sabes qué he visto? Que en la misericordia de Dios hay tiempos que se acortan y lapsos de tiempo en donde podía ser muy larga la restauración, llega a ser en muy poco tiempo. Y oportunidades y milagros que suceden cuando estamos o hemos dejado nuestra carga en Dios. He visto a personas que no tendrían posibilidad de tener una oportunidad económica y sin embargo llega. He visto a personas que tarda esa oportunidad económica, pero Dios suple sobrenaturalmente. ¿Por qué? Pues porque Él es Dios. Porque Él es Dios. Levantar, llevar, quitar, recoger, sostener, subir. O sea, hay muchas cosas que podemos aprender de esto. Pásame a la siguiente, por favor. Voy a entrar, porque el tiempo se está cortando. Déjenme hablar un poco sobre los tipos de carga de manera específica y les dije que les iba a dar algunos ejemplos. Las cargas que llevamos sobre nuestra propia vida en lo individual, las que lleva cada uno de los que estamos aquí, las cargas que particularmente llegamos o con las que llegamos a enfrentarnos o tenemos frente a nosotros. Y hay cargas que se dan en lo físico, en lo material. La carga que se genera producto de un padecimiento de salud. ¿Se han percatado que cuando nos diagnostican un problema se convierte en una carga muy pesada? Si identificas esa carga en tu vida o en la vida de un ser que amas, debes depositar esa carga en Dios, hacer la parte que a ti te toca y la otra dejársela a Dios, en donde tú ya no puedes intervenir, en donde Dios es soberano, en donde Dios actúa de acuerdo a su voluntad y a su propósito, pero haz la parte que a ti te toca. Entonces, debo tener cuidado para no poner cargas que no debía tener sobre mi vida en lo natural, en lo físico. Vayan conmigo a Filipenses, ponme la de Filipenses, creo que la tenemos ahí estás. No se preocupen por nada, en cambio, oren por todo, díganle a Dios lo que necesita y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo. ¿Tienes algún padecimiento? De acuerdo a lo que vemos en la Escritura, haz lo que tienes que hacer y la otra parte, déjala en Dios. ¿Hay un padecimiento en la vida de un ser amado? Haz la parte que te toca hacer, pero la otra parte deposítala en Dios. ¿Hay algo que ha sido diagnosticado en tu cuerpo? Haz lo que tengas que hacer, si tienes que hacerte análisis, si tienes que hacerte estudios, si hay algún medicamento que está prescrito por el médico. Si tú consideras que Dios puede sanarte sobrenaturalmente, pero asegúrate que sea Dios el que te ha dicho que te va a sanar sobrenaturalmente. ¿Me explico? Porque quien acude a un médico no es que esté falto de fe. Eso es muy importante considerar. Dios tiene diferentes medios para traer la sanidad a nuestro cuerpo. Y sí, me consta que Dios sana sobrenaturalmente. Pero también he visto cómo Dios sana el cuerpo de una persona a través de la ciencia que está frente a nosotros. Pero aquí lo importante es realmente descansar en Dios de esa situación por la que estamos pasando. Porque el problema es que hay veces que en lo físico realmente pensamos que Dios podría hacer algo, pero seguimos tan preocupados como siempre lo hemos estado, como si Dios no existiera para nosotros. Voy a volver a repetir esto.
Estamos tan preocupados como si no conociéramos a Dios. Estamos tan preocupados por si nos fuéramos a morir. Y sabes, la noticia es que tarde o temprano, si el Señor no viene antes, un día moriremos. Y qué bendición es cuando en Dios depositas esa carga y ya la vida no está en tus manos. Es más, nunca ha estado. Nunca ha estado. Pero a veces consideramos que está en nuestras manos. No, si me tomo células, entonces, si me tomo factor de transferencia, si me tomo estas pastillitas, si me tomo aquel jugo, qué bueno que te lo tomes y qué bueno que lo hagas y qué bueno que te cuides y qué bueno que hagas todo, pero la vida tuya no está en tus manos. En nuestras manos está ser responsables con nuestra vida. El problema es cuando pensamos que la vida depende de lo que hagamos nosotros. Y eso es completamente falso de acuerdo a lo que Dios enseña. La vida en Dios no nos pertenece. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Quitarte esa carga. Te animo para que dejes a un lado esa carga. Si la situación física es algo que aún no sabes exactamente qué es lo que pasa en tu cuerpo o en tu vida, no te preocupes por nada. Ora a Dios, dile lo que necesitas y dale gracias por todo lo que Él ha hecho. Eso es lo que dice la Escritura. Declara sobre tu vida sanidad y restauración, por muy difícil que parezca que Dios pudiera hacer algo. El tema es que en ocasiones no hacemos nada. Ahí nos quedamos. Es más, yo quiero invitarte para que muchos de los que nos están oyendo y aún tu propia vida empieces a dar pasos no dudando lo que Dios puede hacer en tu vida. Yo no sé cuántos de ustedes llevan tiempo con un padecimiento crónico constante. Yo no lo sé. ¿Y sabes a qué le llamo padecimiento crónico constante? Llevas un padecimiento que se presenta una vez y se vuelve a presentar y se vuelve a presentar. Es que tengo ataques de ansiedad y tengo ataques de ansiedad y sigo teniendo ataques de ansiedad y ya fui a ver a esto, ya hice aquello. A eso le llamo. O tengo una migraña constante, ahí está, y ya le busqué por un camino y le busqué por otro y le busqué por otro. O tengo, no sé, insomnio y no puedo conciliar el sueño, no lo sé. Tienes, y yo te animo para que creas lo que Dios puede hacer y quitar esa carga que está ahí pesada sobre tu vida. Y entonces, declarar, hablar sobre tu cuerpo, sobre tu propio cuerpo y hablar sanidad al cuerpo que está ahí siendo afectado. He visto, no una vez, sino muchas veces, cómo Dios sana a aquellos que están enfermos. No los veo muy animados. De verdad no los veo animados. Así como, ¿será cierto que Dios puede hacerlo? ¿Cuántos de ustedes creen que Dios puede hacerlo sobrenaturalmente? ¿Sí? Ok, levantaron su mano muchos. A ver, escuchen bien lo que les voy a decir. ¿Cuántos de ustedes han visto el poder de Dios sobrenatural? Escuchen bien, no quiero que me la levanten nada más así. Sobrenaturalmente obrando Dios en su cuerpo, sobrenaturalmente. Okay. Entonces, tú eres testigo de lo que Dios puede hacer. Y eso que tú tienes ahí y que es una evidencia en tu vida, empieza a ejercitarlo sobre la vida de aquellos que están cercanos a ti. No esperes a ser una persona perfecta. No esperes a ser una persona impecable que no tiene ya falla en su vida. Confía en lo que Dios ha dicho y ayuda a otros para que esa carga sea levantada de su vida.
Necesitas confiar en lo que Dios puede hacer a través de tu vida. Si tu hijo o tu hija está enfermo, declara sobre ese hijo o esa hija sanidad sobre su cuerpo. ¿Sabes? Te tengo una noticia. Yo espero con todo mi corazón que lo creas y no es tan solo una declaración a la ligera que te voy a dar. Yo creo que el mismo poder que actúa en Jesús puede actuar en ti y en mí. No es por nuestros méritos, es por lo que Él ya hizo en la cruz del Calvario por nosotros. No es por mis méritos que alguien ha sido sanado cuando he orado por esa persona y estoy completamente consciente que hay una imperfección en mi vida, pero sí confío en que Dios puede hacerlo y creo, percibo en mi corazón que hoy puede haber sanidad sobre la vida de muchos. No por tus méritos, no por lo bien que te has portado, no por tu trayectoria, sino porque crees y tienes la evidencia. Yo lo he visto una y otra vez sanando y restaurando la vida de las personas en su interior y en su propio cuerpo. El tema es que dejamos que haya cargas ahí. Dejamos que haya cargas sobre nuestro propio cuerpo. Cuando tú mismo puedes orar y decir sobre tu propio cuerpo, declaro sanidad sobre mi propio cuerpo. No por mis méritos, sino por lo que Jesús ya hizo por nosotros. Soy testigo de la sanidad instantánea en la vida de las personas. Nadie me lo ha contado. Es verdad lo que Dios dice en su palabra. Y si tú lo has experimentado y tú lo has vivido, atrévete a creerle a Él y hacer lo que Él te ha pedido que hagas. Araceli, yo creo con todo mi corazón que Dios puede sanarte. No soy Dios para afirmarlo, pero creo con mi corazón que Él puede sanarte. Él puede restaurar tu salud. Puede restaurar la salud de Ale Ceballos. Puede restaurar la vida de nosotros. Puede traer salud a nuestro cuerpo. Puede restaurar un corazón afectado y lastimado por el peso de los errores del pasado. Si no, entonces tendríamos que predicarnos o hablarnos de motivación solamente. Pero sabes, el evangelio es una realidad. Y nosotros necesitamos atrevernos. Si tú has tenido ese padecimiento crónico, no te des por vencida, no te des por vencido, no lleves esa carga sola, deja esa carga, deposita esa carga en Dios. Si es ese hijo, esa hija que tiene ese padecimiento, cualquiera que sea, no lo lleves sola, deposita tu confianza en Él. Hay cargas emocionales que se van guardando en el corazón. Y ya lo he dicho, la carga y el peso que siente una niña o un niño que a muy temprana edad ha sido puesto como responsable de su familia, de sus hermanos, que desde muy temprana edad tuvo que empezar a trabajar. Y la persona pueden pasar años y años y años y ya esos hermanitos se convirtieron en adultos, pero sigue cargando ese peso ahí. Libérate de ese peso, libérate de esa carga y deja en Dios, pídele a Dios que cada uno vaya tomando su propia responsabilidad. Porque si no, ¿sabes qué sucede? Nos desenfocamos y empezamos a hacer cosas que no deberíamos hacer. Porque nos seguimos sintiendo responsables. Conozco a personas que pasan los años y siguen sintiendo ese mismo dolor, esa misma soledad, esa misma desesperación, porque vea a esos hermanitos crecieron y quizá hoy no están en su mejor condición de vida.
La carga que queda en el corazón producto de un abandono o por el maltrato, o la carga que queda en el corazón producto de una persona que fue lastimada, abusada sexualmente. ¿Qué carga tan más tremenda se lleva ahí? Yo no sé si tú conoces a alguna persona, yo sí he tenido pues a lo largo del tiempo que conversar y platicar con personas que han sufrido esa situación en su vida dolorosa, muy dolorosa. Pero sabes, esa persona tiene que deshacerse de esa carga y dejarla a un lado. ¿Y sabes cuál es la solución para esa persona? ¿Cuál es la respuesta de Dios? Esa respuesta se llama perdón. ¿Estás escuchando? La respuesta se llama perdón. No hay otro camino. El corazón está ahí cargado y la persona no puede disfrutar muchas cosas en su vida producto de eso que le avergüenza. No puede establecer una relación sana con la persona con la que vive. Vive atemorizada la persona por lo que le pueda suceder a sus hijas o a sus hijos. Porque la persona no ha descargado, no se ha descargado de esa situación que ha vivido en el pasado. La Escritura enseña que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Pero lo que esa persona tiene que hacer, y en el sentido práctico para llevar esa situación a Dios, es liberarse por medio del perdón. Se dice muy fácil, pero es muy difícil. Si es que uno no está en Dios. Si es que uno no lo deposita en Dios. Y entonces conozco a personas que han venido al cristianismo, han conocido a Dios, pero sin embargo siguen viviendo con el mismo temor, se siguen sintiendo igual de sucias o de sucios, siguen batallando en su mente con muchas cosas, producto de que no han depositado eso en Dios y no han cancelado eso en su vida. Y el camino que Dios tiene se llama perdón. Pronto te hablaré del perdón. Porque perdonar no significa justificar. Bueno, no, pues, no, Dios no te pide que justifiques. Perdón no es igual, te lo voy a decir desde este momento y a las personas que están escuchando esta conferencia, perdón no es igual a reconciliación. No le puedes pedir a una persona que fue lastimada por otra de una manera brutal y severa que entonces vaya y abrace a la otra persona. No se lo puedes pedir, ni siquiera Dios lo pide. Dios no lo pide. Dios lo que pide es que haya una cancelación de esa deuda y que esa carga que esa persona llevaba ya no esté más en su vida. Eso sí, eso sí. Pero tiene la persona que identificar esa carga. Porque si no, la persona no va a ser plena. Si no, la persona se va a sentir mal todo el tiempo. La persona va a actuar de manera equivocada. ¿Han oído ese dicho que no busca quién se la hizo, sino quién se la pague? ¿Se han oído ese dicho que tiene mucho de cierto? Mucho de cierto. Oye, pero ¿por qué? Pues ¿por qué eres así tan violenta? ¿O por qué eres así tan violento? Oye, ¿por qué me tratas igual? ¿O por qué me tratas con desprecio? ¿Por qué me lastimas? Hay algo ahí que no se ha restaurado, algo que no se ha cancelado y la persona sigue con esa carga. Y puede llevar 10, 15, 20 años en el cristianismo y la persona sigue igual. Porque no identificó esa carga y porque no se deshizo de ella. ¿Me ayudas, Anita, por favor? ¿Estás por ahí? Y Gustavo, por favor. Ponme Mateo 6, por favor, David.
Porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. ¿Me han oído decir esto? Esta es una declaración de las más fuertes que uno puede encontrar en la Biblia. Fíjate bien, ¿eh? Dios dice que no te va a perdonar. No porque a Dios no le importe lo que te haya sucedido o me haya sucedido a mí, sino porque Él quiere asegurarse de que nuestra vida no sufra. Él quiere asegurarse de que sí o sí lo entienda. ¿Estás comprendiendo? Si tú no perdonas a otros lo que fue hecho, el Padre Celestial tampoco te va a perdonar. Y te tengo una noticia. A veces los más duros, la persona más dura para perdonarte a ti, eres tú mismo. ¿Sí se han dado cuenta de eso? Qué crueles somos a veces con nosotros mismos. ¿Sí te has percatado de eso o no? No lo decimos a veces, lo enmascaramos muy bien, pero a veces los más duros críticos de nosotros mismos somos nosotros. Los más implacables a veces somos nosotros. Los que nos mantenemos atados somos nosotros a nosotros mismos. Y nos mantenemos a veces encadenados, ni siquiera atados, nos mantenemos encadenados. Porque no nos perdonamos a nosotros mismos. He escuchado a personas decir, si hubiera conocido a Jesús hace mucho tiempo, entonces no hubiera cometido todos los errores, no me hubiera equivocado con estas personas o con aquellas. Pero el pasado no lo puedes cambiar. El pasado no lo podemos cambiar. Si lo hubiera conocido, no hubiera lastimado a mis padres como los he lastimado. Yo espero que a estas alturas, quienes estamos aquí, sintamos dolor en el corazón por haber lastimado a los seres más cercanos de nuestra vida. Porque a veces pareciera como si todo hubiera sido bueno en nuestra vida. Porque están los extremos. A veces somos muy duros con nosotros, pero a veces somos demasiado laxos. A veces somos así como pues ya me perdonaron, ¿no? Ya el pasado quedó atrás. No, hay una serie de consecuencias y una serie de situaciones que hemos vivido y que hemos lastimado y que tenemos que restaurar en la vida de otros. Yo te animo para que dejes a un lado la carga de aquello en donde nosotros mismos nos hemos equivocado o no hemos hecho lo que debíamos hacer. Hay ocasiones en las que nos arrepentimos de lo que debimos haber hecho, o a veces nos arrepentimos de lo que pudimos hacer y no hicimos. Esto le digo constantemente a los papás que tienen niños pequeños. Ten mucho cuidado de las decisiones que estás tomando. Mucho cuidado. Mucho cuidado. No hagas que tus hijos pasen o crucen el mismo dolor que tú pasaste. No lleves a tus hijas al mismo punto de fracaso que tú tuviste en el pasado. Si conoces a Dios, si Dios ha venido a tu vida, es porque Él ha tenido misericordia y porque tienes el potencial en tu vida para bendecir a esos niños y a esas niñas que están creciendo cerca de ti. Pero ten mucho cuidado. Que las cargas que hay y que
invariablemente tenemos en la vida no nos hagan fracasar, nos aplasten, nos inhabiliten y cometamos los errores que otros cometieron con nosotros. Estas son palabras para quienes tienen hijos en formación. Los que ya somos más adultos o que ya tenemos tiempo, ¿cómo nos lamentamos de algunas cosas? ¿No les pasa como a mí? ¿Sí? ¿A algunos les pasa? ¿Sí? ¿A cuánto les pasa como a mí? ¿Sí? Decimos, qué barbaridad. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo se va la vida tan rápido? Creo que debo decirles algo que es muy personal. Y con esto termino, muy personal. Cuando se es joven, lleva uno cargas y esa carga es cómo sacar adelante a los hijos y cómo darles lo mejor. A lo mejor a algunos hasta les suena parecido esto que les voy a decir, y corres de un lado a otro y corres de otro lado y vas y haces y quieres darles pues un lugar, una casa y quieres darles comodidades y quieres comprarles juguetes y quieres hacerles un bonito festejo de su cumpleaños, pero la vida se va volando. ¿Cómo nos desgastamos por cosas que al final llegan a ser hasta intrascendentes? Y en la oficina, es más, en la recámara de nosotros, a mi lado tengo la imagen de mis dos hijos. Y en mi oficina también tengo la misma imagen de mis dos hijos, pero ¿sabes cuándo? Cuando ellos eran pequeños. Los he amado siempre, con todo mi corazón los he amado. Pero hay etapas de su vida que me perdí. Hay momentos de su vida que no pude disfrutar con ellos. Que me hubiera gustado verlos subirse a la bicicleta y aprender a dar sus primeros pasos y tan solo simple y sencillamente pasar tiempo con ellos y reírnos pero el tiempo no vuelve. Lo que te he dicho es verdad. Me he quitado esa carga, me he despojado de esa carga, pero ¿sabes algo que he hecho? Procuro decirle a los papás que son jóvenes, ten presente que el tiempo va a pasar y que un día las cosas van a cambiar y que ellos habrán crecido y que lo que no hiciste en esa etapa no tendrás oportunidad de hacerlo. Vendrán otras oportunidades, pero esas ya no. Hoy que tienes oportunidad, disfruta lo que tienes. Deja a un lado las cargas y camina más ligera, camina más ligero y disfruta lo que hoy tienes. Disfruta una comida con los seres que amas, disfruta un paseo con los que amas, disfruta un tiempo con tus hijos jugando, porque la vida se va muy rápido. Disfruta a tus nietos. Julia, qué bendiciones para mí. Esta mañana te recordaba, qué bendición es que tú estés trayendo a tu nieta a la escuela. Qué bendición es que estés invirtiendo tiempo en ella. Porque la vida es muy corta, la vida se pasa rápido. Qué bendición es que puedas disfrutar a tus papás hoy que los tienes y no que llores cuando ya no los tengas. Que puedas llamarle, que puedas entregarle lo mejor a la persona con la que vives, que puedas pasar un buen tiempo, porque el tiempo se va. Y a veces son tan pesadas las cargas que traemos que nos agobian y nos aplastan.
Ya no me da más tiempo para, no sé si habrá una segunda parte de este mensaje, pero espero que este mensaje pueda traer ciertos aspectos de claridad en tu vida. Y aquí hay una palabra que no sé para cuántos pueda ser, pero quiero que la escuches con atención, que me permitas. Esto no tiene nada que ver con una situación mística o mucho menos. Simple y sencillamente te pido que la escuches, cierres tus ojos y escuches esto que te voy a leer. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos me hace descansar, junto a tranquilas aguas me conduce, me infunde nuevas fuerzas, me guía por sendas de justicia por amor a su nombre. Aun si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado. Tu vara de pastor me reconforta. Dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Has ungido con perfume mi cabeza. Has llenado mi copa a rebosar. Escucha bien. Nunca olvides: la bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de mi Dios habitaré por siempre. Padre, te pido esta mañana que tú traigas el descanso, que tú traigas fuerza, que tú traigas claridad sobre aquellas cargas que son necesarias dejar a un lado, o bien descansar de las cargas que sin lugar a duda son parte de nuestra responsabilidad al estar sobre la tierra. En el nombre de Jesús te lo rogamos. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Gracias por tu ayuda. Gracias por tu cuidado. Y gracias por traer descanso al corazón de cada hombre y cada mujer. Yo te ruego en el nombre de Jesús que ellas y ellos puedan depositar su carga en ti y caminar ligeros, deshacerse del equipaje y de las cargas que ya no deben llevar, y que su vida sea plena, sea cada día mejor al contar con tu ayuda. Te pido que tú nos sigas ayudando en todo y que tu nombre sea glorificado a través de nuestra vida. Te doy muchas gracias. Te pido, Señor, que tu bendición no falte en la vida de cada una de tus hijas y de tus hijos. Que esta semana que está por iniciar sea una semana de restauración. Que la semana que está iniciando sea una semana de oportunidades, de cambios, de plenitud en ti, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús, que tu gracia se manifieste en la vida